Buenos días. Comparezco para dar a conocer la composición del nuevo gobierno de coalición progresista tras haber informado al respecto al jefe del Estado. Formado por el Partido Socialista y por Sumar, un gobierno con 4 vicepresidentas, con 22 ministerios, en los que habrá más ministras que ministros. Un equipo que conjuga renovación con permanencia, experiencia con juventud. Un gobierno de mujeres y de hombres para dotar de estabilidad al país, un equipo de alto perfil político para una legislatura de alto perfil político. A esa tarea se van a entregar con la más absoluta dedicación las mujeres y los hombres de este nuevo gobierno de coalición progresista, cuya composición concreta paso a detallarles a continuación. La vicepresidenta primera y ministra de Economía, Comercio y Empresa será Nadia Calviño. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz. La vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Rivera. La vicepresidenta cuarta y ministra de Hacienda y de Función Pública, María Jesús Montero. El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Álvarez. Ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños. Ministra de Defensa, Margarita Robles. Ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska. Ministro de Transportes, Movilidad Sostenible, Óscar Puente. Ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez. Ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, para que también se unirá el Ministerio de la Portavoz del Gobierno de España, Pilar Alegría. Ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu. Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas. Ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Angelito Torres. Ministro de Cultura, Ernest Urtasun. Ministra de Sanidad, Mónica García. Ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Ustibuy. Ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant. Ministra de Igualdad, Ana Redondo. Ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elena Saiz. Ministro de Transformación Digital, José Luis Escrivá. Y Ministra de Juventud y Infancia, Sira Rego. ¿Y si en vez de 22, ese día Pedro Sánchez se hubiera levantado con ganas de 30? ¿Y por qué no de 40? ¿Y por qué no de 50? Porque no quiero. O sea, esta es la mejor. Porque no es algo que nadie le impidiera hacer, visto el estado de anestesia de la sociedad. Pero, desde luego, quien no se lo hubiera impedido es una ley, ni siquiera la propia Constitución española de 1978. Y esto es solo un ejemplo, pero podemos ver como en múltiples situaciones más parece que el papel todo lo aguanta y que por mucho que se promulguen leyes con palabras como compromiso con las instituciones constitucionales, la actualización, con la renovación, con la transparencia. Nuestros políticos saben llevarlas al límite hasta tal punto de evadir sus obligaciones legales o constitucionales y salir impunes ante nuestras impotentes miradas, comentarios en Twitter o, como mucho, estériles manifestaciones. Por eso, en el vídeo de hoy, vamos a analizar por qué nuestro ordenamiento jurídico a veces parece un coladero, si es intencionado o no, si se podrían poner límites, los palos en las ruedas, y hasta dónde, y los potenciales problemas que esto, en el actualmente improbable caso de llegar a aplicarse, acarrearía. La cosa es que las leyes, incluida la Carta Magna, como cúspide de la pirámide normativa que es, deben prever todo tipo de situaciones. Y para ello deben ser relativamente abiertas o dejar espacio a cierta interpretación. Y eso, en muchas ocasiones, es aprovechado por los tiranos en potencia que, poco a poco, van enseñándonos la patita y midiendo los tiempos, usando tretas como la conocida ventana de Overton para tomar el pulso a la sociedad. No obstante, James Madison, el cuarto presidente de los Estados Unidos, ya se planteaba estas cuestiones siglos antes que nosotros. Concretamente, Madison, si bien reconoce la separación de poderes de Montesquieu como algo básico, podríamos decir de primero de democracia, expresa su preocupación por algo a lo que hoy en día parece que nos hemos acostumbrado, ya que unos simples trazos en papel, o sea, las leyes, se antojan insuficientes cuando al frente hay un tirano, insuficientes frente a la concentración de poder al que tiende la naturaleza humana. El núcleo central del texto, sin embargo, se centra en comparar el poder legislativo con un vórtice y, por tanto, con la principal amenaza para la separación de poderes. En tanto es, en el tipo de democracias representativas modernas, el poder del que emanan principalmente las leyes. Si bien, en principio, el Ejecutivo o el Judicial podrían tener límites más claros y esto hace que sea más obvio cuando se pasan de la raya, el Legislativo tiende a invadir a los otros dos. Si aplicamos esto buscando un ejemplo de actualidad, podemos comprobar cómo, efectivamente, el órgano de gobierno de los jueces, el CGPJ, es elegido por el propio Parlamento, lo que supone directamente una intromisión legal del poder legislativo en el poder judicial.
De hecho, son más bien comunes las noticias en las que los diputados y senadores, especialmente de los partidos mayoritarios, se intercambian los sillones del CGPJ como cromos se intercambian los niños en las plazas. Como posible solución, Madison nos argumentaría que, por muy estrictas o sofisticadas que sean nuestras barreras, el papel lo aguanta todo, y que lo que necesitaríamos para enfrentar a un líder autoritario y a todo el séquito que compone parte o todo el poder legislativo, ese vórtice que quiera absorberlo todo, son contrapesos efectivos y reales que puedan frenarlo, como es una separación de poderes real y no parcial, así como, cuando se pueda, límites claros y líneas de juego delimitadas, no meras palabras que se diluyan en mares de explicaciones vacías de contenido real en discursos kilométricos. Por ejemplo, y sin salirnos del tema, un reclamo, podríamos decir, histórico de la práctica totalidad del sistema judicial español es que no sea el Poder Legislativo el que elija a los 20 miembros del CGPJ, sino que estos sean directamente elegidos por los propios jueces y magistrados. Llegados a este punto, la siguiente pregunta que debemos hacernos ¿es esto intencionado o es el error en la Matrix? Y si fuera intencionado, ¿a qué responde? ¿Podría ser de otra forma? La primera culpable, entre comillas, a la que lógicamente vamos a mirar es a la propia Constitución española de 1978. Tengo que admitir que, en cierto modo, al menos hasta realizar este vídeo, admiro o admiraba la Constitución. Si bien no es un texto innovador para su época, ya que se inspira en otras de nuestros vecinos, como Alemania o Portugal, viniendo este último país de un contexto coyuntural similar al nuestro, tenemos que ser conscientes del contexto histórico en el que se formuló y aprobó. Fue un texto de consenso, que permitió una transición pacífica de un régimen dictatorial a una democracia. No entraremos a valorar si estamos en una democracia plena, falsa o medio pensionista, cosa a la que bien podríamos dedicarle otro vídeo e infinidad de debates. Así, la Constitución española no pudo ser más fiel a la representación del pueblo español, pues dentro de los conocidos como 7 ponentes, se vieron representada tanto la izquierda como la izquierda a la izquierda de la izquierda, el centro, la derecha e incluso los nacionalistas catalanes. Me temo que hoy en día lo que tenemos por políticos no se pondrían de acuerdo ni en el preámbulo. ¡Vergüenza! ¡No se puede! ¡No se puede! ¡No se... El citado contexto se tradujo en que, además de redactar un texto genérico y que abarcase todos los aspectos de la vida pública, derechos fundamentales, aspectos presupuestarios, reparto competencial y un largo etcétera, habría que redactar un texto que permitiese gobernar, sin palos en las ruedas precisamente, tanto a las de una ideología como a los de la contraria, para dotar de cierta estabilidad y operabilidad al Estado, a los ciudadanos, a las empresas, y que no terminase todo judicializado, que es uno de los riesgos de una Constitución más taxativa, como bien podríamos contraargumentar. Y es aquí donde cobra fuerza el concepto de textura abierta del derecho, open texture. La textura abierta del derecho es un concepto alumbrado por el filósofo inglés Herbert Lionel Adolphus Hart y desarrollado en su libro El concepto del derecho. Este concepto establece que las normas jurídicas tienden a ser indeterminadas o imprecisas debido a que, por un lado, la propia naturaleza del lenguaje humano, donde si bien todas las palabras tendrían un núcleo de significado, entre comillas, también tiene una especie de lado oscuro, también entre comillas, una zona de penumbra, que supone a nivel jurídico cierta incertidumbre. Por ejemplo, todos tenemos claro que un coche entra en la definición de vehículo y por tanto le aplican las normas del Código de Circulación. Pero a su vez, todos sabemos la infinidad de líos que supuso la aparición de los patinetes eléctricos, especialmente en las ciudades. En este ejemplo podríamos pensar, ¿es un patinete eléctrico un vehículo motorizado? Por otro lado, aunque relacionado con lo anterior, las normas deben tener cierta flexibilidad, debido a que no podemos ver el futuro, y por tanto ignoramos lo que puede pasar en un determinado ámbito sobre el que versa una ley en el momento de su redacción y de su publicación, lo que se conoce como contingencia. Por ejemplo, al igual que en el caso de los patinetes, las leyes para la regulación aérea no podían prever la existencia y el uso actual de los drones, al igual que los estatutos de los trabajadores hasta hace no tanto, no podían prever ni por tanto regular la existencia del teletrabajo. De todo lo anterior podemos aducir que, en la textura del derecho, el papel del Poder Judicial tiene una gran importancia, pues los jueces tienen el poder de interpretar discrecionalmente las leyes y, en última instancia, la Constitución.
creando lo que se conoce como jurisprudencia, que no es sino una fuente del derecho. Por ejemplo, lo ocurrido con la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que reconoce que el complemento por brecha de género en las pensiones de jubilación en España es discriminatorio para los hombres, lo que implica que estos también deben percibir ese complemento. Sin embargo, el evidente punto negativo de una constitución o de una norma laxa es que los políticos juegan a estirar el chicle todo lo posible, aprovechando esos límites vagos e inconcisos, que no van más allá de, en muchos casos, poner adjetivos como eficiente, transparente, adecuado y los que hemos nombrado o ha nombrado Sánchez al inicio del vídeo. Esto se conoce en el argot político como constitutional hardball o juego constitucional sucio, concepto introducido por Mark Tashnet y popularizado en el libro Cómo mueren las democracias. De este modo, a pesar de que está claro que no es eficiente ni ético crear 22, 30 o 50 ministerios, tampoco podemos decir que sea anticonstitucional ni ilegal, y este es el principal problema de la laxitud de las normas. En otras ocasiones, si bien hay límites, el hecho de que no haya consecuencias cuando estos límites se infringen se traduce en la inexistencia práctica de los mismos, como si no existieran. Un ejemplo muy de actualidad. La Constitución española establece que el Gobierno debe elaborar los presupuestos generales del Estado y las Cortes Generales aprobarlos. El Gobierno debe presentarlos 3 meses antes de la expiración de los del año anterior. Y en el caso de no aprobarse, se considerarán prorrogados los últimos aprobados. Pero nada más. Y ese nada más va entrecomillado, puesto que la prioridad de todo gobierno debe ser aprobar unos presupuestos que permitan poner en marcha sus políticas, como poder ejecutivo que es. Y no tener unos presupuestos generales actualizados implica, como estamos sufriendo en nuestras carnes en España, un completo caos político y administrativo. Sin embargo, claramente ha quedado demostrado que esto no ha supuesto un impedimento al gobierno actual para seguir atornillado al poder, aunque dé la sensación de que no hubiera nadie al volante. Lo que hemos visto son solo unos pocos ejemplos de todo lo que la Constitución española no prohíbe ni limita, pues, como en alguna ocasión acertadamente he oído, la Constitución española no es inhabilitante. Y es aquí donde creo que puede encajar la idea de poner límites a nuestros políticos, como si de efectivamente palos en las ruedas se tratase, ya que está claro que por muy ingenuos y utópicos que queramos ser, ahora mismo hay que legislar y gobernar pensando en que los que vengan, al igual que los que ya pasaron, van a tirar de tiranía y a aplicar ese juego constitucional sucio todo lo que puedan. Y creo que la Constitución española puede ser el lugar idóneo, aunque el papel todo lo aguante, es verdad. Pues precisamente es difícil armar las mayorías parlamentarias para conseguir modificar según qué cosas. De hecho, también creo que, a pesar de todo, de más de una nos ha librado, como por ejemplo de celebrar un referéndum vinculante unilateral en Cataluña y, por tanto, de su potencial separación vía, efectivamente, unilateral del resto de España. Queda claro que no es muy factible introducir límites para cada una de las cosas, por ejemplo, presupuestos con cuantías exactas, dados los niveles de inflación y devaluación monetaria a los que estamos asistiendo. Pero sí creo que eso no debe ser una excusa y que debería de haber límites taxativos en según qué cosas. El número de diputados ya está limitado y no ha supuesto ningún problema. De hecho, podría, visto cómo la disciplina de voto funciona tan eficientemente, reducirse hasta los 300. No obstante, como hemos visto en la introducción, el número de ministerios y vicepresidencias no tiene ningún tipo de límite. Así, podríamos tomar el ejemplo de países como Suiza, donde su Consejo Federal, es decir, su gobierno, está limitado por su constitución a 7 miembros, incluyendo a su presidente. 7. Y esto es así desde 1848. Evidentemente, habrá quien contraargumente, os leo en los comentarios, por cierto, que esto generaría una presión hacia abajo y podría reventar, entre comillas, las tuberías del Estado. Es decir, continuando con el ejemplo, si limitásemos el número de ministerios a 12, el siguiente evitaría el palo en las ruedas nombrando otros cargos en lugares como agencias, fundaciones, empresas públicas, pero podríamos hacer lo mismo con las agencias. Un número limitado y, por ejemplo, dividido en temáticas, para poner el palo en las ruedas y adelantarnos a crear infinidad de ellas. Otros argumentarían que poner un número convierte al gobierno en algo tan rígido que, en caso de necesitar un ministerio adicional, pongamos, por ejemplo, un conflicto bélico o una pandemia, por decir algo, acabaríamos con ministerios colapsados de cultura, fomento, educación, sanidad, etc. Todo en uno. Pero esta solución se antoja más fácil aún que la anterior,
habilitar en situaciones excepcionales, como por ejemplo en un estado de sitio o cuando se declare un estado de alarma, de excepción, la capacidad de crear 1 o 2 ministerios más, encargados del asunto en cuestión y que así descarguen al resto del Ejecutivo. Lo mismo valdría para fijar un número de asesores. Ya vimos en el anterior vídeo que dotando a la administración de técnicos reales, un número abultado de asesores es más un insulto a la ciudadanía, que todos permitimos, por cierto, que una necesidad. De este modo, aludir a la extrema necesidad o a razones de urgencia no es más que un pretexto para nombrar, como sabemos, a cuantos asesores quiera un político. De este modo, aludir a la extrema necesidad o a razones de urgencia no es más que un pretexto para nombrar, como sabemos, a cuantos asesores quiera un político. La clave estaría en limitar, por ejemplo, el número de asesores de la totalidad del gobierno o de las administraciones. Por ejemplo, no más de 100 asesores en toda la administración general del Estado. No más de 50 asesores por la administración de cada comunidad autónoma. Bastante lejos, por cierto, de la cifra actual que todos conocemos. El tema de los presupuestos, del que ya hemos hablado, también es un tema acuciante. Por un lado, ya reformamos la Constitución española en 2011 para modificar el artículo 135 e incluir el principio de estabilidad presupuestaria, pecando de nuevo de laxitud, pues reza: una ley orgánica fijará el déficit estructural máximo permitido. Es decir, la Constitución española lo deja abierto y al regularse por una ley, aunque sea orgánica, es más fácil de modificar, cuando otros países vecinos, por ejemplo, Alemania, grabaron esto en piedra constitucional, creando así un límite estricto. Por otro lado, y en base a nuestras experiencias políticas recientes, podríamos establecer consecuencias por no lograr aprobar presupuestos. Sí, ya sé que la Constitución española dice que se prorrogarán los últimos aprobados, pero dado que eso no termina de funcionar frente a un tirano, podría añadirse algo como de prorrogarse los presupuestos por más de 1, por más de 2 ejercicios, las Cortes se disolverán y el presidente deberá convocar elecciones en un plazo de 30 días, en un plazo de 60 días o los que sean, pero evitando de nuevo picardías. No quiero terminar el vídeo sin hablar de lo que pasa con las preguntas parlamentarias. No sería el primero en proponer que, bajo unos requisitos mínimos, como estar graduado en periodismo y acreditado por un comité imparcial, por ejemplo, periodistas de los principales medios de comunicación de todo espectro político, considerando tales como aquellos que consigan una audiencia mínima en radio, en televisión y en otros medios, los periodistas podrían entonces acceder a las ruedas de prensa. A partir de aquí, la responsabilidad de responder debe ser la de los políticos, pues es parte del trabajo por el que les pagamos, por cierto. Es decir, que, visto que no son capaces de contestar cuando no les interesa, el diputado se ha puesto en contacto con el grupo para que deberíamos poner otro palo en las ruedas de la política, de tal forma que el hecho de no contestar, considerando como tal y adelantándonos a los acontecimientos, dar una respuesta concisa a lo que se pregunta y no irse por las ramas, como por ejemplo obligar a responder a preguntas de sí y no con una de estas dos palabras, independientemente de añadir lo que considere el político de turno después, no siendo válidas respuestas como no participamos de burbujas mediáticas de la ultraderecha, conllevase faltas, que podrían traducirse en suspensiones de empleo y sueldo. Veríamos cómo muchos se iban a espabilar. Podríamos seguir con múltiples ejemplos de dónde sería necesario poner palos en las ruedas, pero harían innecesariamente largo este vídeo. Eso sí, podéis dejar las que consideréis en los comentarios. Creo que la idea principal ha quedado meridianamente clara. Tenemos una clase política que, lejos de la inocencia y disfrazando sus argumentos de buenismo, democratización, transparencia, rendición de cuentas, utilizan la laxitud de las normas, especialmente de la Constitución española, para hacer su juego sucio. Y en ausencia de una penalización moral o de un castigo moral, estiran el chicle para hacer cosas que solo los ingenuos considerarían imposibles o dirían que nunca van a ocurrir tales cosas. Ante un poder, ejecutivo en este caso, que actúa como un kraken del autoritarismo que extiende sus tentáculos al resto del aparato del Estado, especialmente a los otros dos poderes, legislativo y judicial, los palos en las ruedas se hacen cuanto menos necesarios. Puede que estos no les impidan del todo conseguir sus objetivos, pero cuanto más les frenen y mayores sean los impedimentos, más difícil se lo pondremos. Porque, como estamos sufriendo ahora mismo en nuestras carnes, no. Una vez lleguen ahí, nadie va a poder salvarnos. Esta es la mejor.